Esto es A Pensar de Todo. Hola, ¿qué tal? Ojalá estén bien, abiertos a nuestro programa, porque nosotros estamos de muy buen humor y porque también contribuye al buen humor que estamos tratando un tema que es más que un tema, es la vida y la obra de don Jorge Luis Borges, personaje indiscutido pero también discutido. Muy discutido en una época, muy condenado durante la década del 60, la revolucionaria década del 60, que preparaba la del 70, donde autores como Norberto Galazo, Jorge Abelardo Ramos, embistieron muy duramente contra la obra de Borges. Y en general, la crítica que se le ha hecho a Borges desde la izquierda es que es un ajedrecista, es decir, un hombre que juega con las pasiones como si estuviera jugando al ajedrez. Un escritor matemático, un escritor frío, sin corazón, un escritor que nunca se acercó a las pasiones, ni al pueblo. Entonces, durante los 60 la división era clara. El escritor popular era Roberto Arlt, que había sido un hombre casi iletrado y que había escrito cuentos aguafuertes y Los Siete Locos y Los Lanzallamas, dos novelas poderosas. Y Borges era la antítesis de Cortázar. Borges es el escritor que mide lo que escribe, que se solaza entre artilugios mentales, que escribe una literatura fantástica, ligada, por supuesto, a la fantasía fantástica. Un anglo-escritor, además, es uno de los agravios más poderosos que se le hacen en los años 60, ¿no? El anglo-argentino Jorge Luis Borges, porque Borges en esos años daba historia de la literatura inglesa en la Facultad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pero sobre eso vamos a volver después. Esas críticas eran también producto de la pasión revolucionaria de la época, que encontraba en Borges a un escritor de derecha, a un escritor reaccionario, conservador, que además se manejaba con una gran ironía, ¿no? Y que había dicho que él se había afiliado al Partido Conservador, pero uno nunca sabía si esto lo decía seriamente o con una ironía que Borges y un humor que hay que reconocerle. Borges siempre fue un hombre que manejó mucho el sentido del humor y el ingenio, a veces con ingeniosidades como por ejemplo la democracia es un vicio de la estadística, que es una frase medio rara. La democracia es un vicio de la estadística, claro. La democracia recurre a la estadística, el que saca más votos gana, pero esa es la democracia, don Borges. Será la estadística para usted, pero lo contrario es el despotismo ilustrado, que era lo que Borges quería. Entre una cosa y otra, entre cosas que van y cosas que vienen, Borges siguió escribiendo, y hay un cuento que voy a leer ahora que es fascinante. Siempre este cuento gustó mucho, y también a partir de ese cuento vamos a marcar algunas presencias en la prosa de Borges que son demasiado habituales, digámoslo así por ahora. Leo entonces La espera, de Jorge Luis Borges. El coche lo dejó en el 4004 de la calle del Noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación
los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales, y en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de loza Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así. El hombre prefería no alternar con gente de su sangre. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió: tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido 2 errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Esta es una recurrencia a la subjetividad del personaje, ¿no? Este personaje que llega a esta calle del noroeste y se baja del coche y comete esos 2 errores y reflexiona sobre ellos. Continuamos. Procedido por la mujer, atravesó el zaguán y el primer piso. La pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cama era de hierro, que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Había asimismo un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros, a ras del suelo, 2 sillas desparejas y un laboratorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo Villari, no como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. O sea, el señor que llega a esta pensión da el nombre de su enemigo. Y esto es un toque borgiano por excelencia, que el tipo se registre con el nombre de aquel que quiere matarlo. Y en este lugar, en esta pensión, va a esperar. Ahora sí sabemos que este hombre se llama Villari. Continúa Borges. El señor Villari al principio no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las 3 cuadras. No pasó nunca de la última fila. Siempre se levantaba un poco antes del fin de la función.
Vio trágicas historias de Lampa. Estas sin duda incluían errores. Estas sin duda incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no los advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con serenidad. Puestos los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de Altos. Años de soledad le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales, pero que no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresa. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta, porque no tenía término, salvo que el diario, una mañana, trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. También era posible que Villari ya hubiera muerto, y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por 2 o 3 hechos irrevocables, había deseado muchas cosas. Con amor, sin escrúpulo, esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer, ya no quería cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la yerba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio, eran suficientes estímulos. ¿Qué tenemos hasta aquí? Breve resumen. En un cuento que se llama La Espera, encontramos un personaje que llega a una casa apartada, alquila una habitación y cuando le preguntan su nombre, no da su nombre, sino el de su enemigo. Ahí empieza su espera. ¿Qué es lo que espera el señor Villari? Espera leer en el diario que el señor Alejandro Villari ha muerto. ¿Por qué? Porque el señor Alejandro Villari es quien quiere matarlo. ¿Lo hará? ¿Lo matará? Aquí seguimos en La Espera. Volvemos. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. Seguimos escuchando A pensar de todo. Bravo. Bueno, bien. Hemos escuchado algo que a Borges seguramente le gustaba mucho. Continuamos con el cuento de Jorge Luis Borges, La Espera. Ahí va. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así
no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari al día siguiente mandó buscar un coche que lo dejó en el consultorio dental del barrio, del 11. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria soez. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari esa noche se repitió que no los conocía. Sin embargo, 4 o 5 días pasaron antes que saliera a la calle. Entre los libros del estante había una Divina Comedia con el viejo comentario de Andreoli. Menos urgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber, Villari acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer leía un canto y luego en orden riguroso las notas. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales, y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggieri. Los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pero el señor Villari no soñó nunca en una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. 2 hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza, o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran los 3 a un tiempo el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño, él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz, y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver, y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño, y en otro sueño el ataque que se repetía, y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes. Bajos los ojos, como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran, y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron, o porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin, o, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces en el mismo lugar, a la misma hora. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Fin de la espera.
tenemos que decir algo de este cuento, y es descubrir algunas claves. La gran clave del cuento, creo, es que Villari, el protagonista, cuyo nombre no sabemos, Villari, cuando se registra en la casa a la que ha huido, da el nombre de su enemigo. El hombre que sabe lo quiere matar. Alejandro Villari. Él da ese nombre. Ahí hay una identificación poderosa entre el que va a ser la víctima y el que será el victimario. Alejandro Villari va a matar a Alejandro Villari. ¿Por qué? Porque el que se refugió en esa habitación para esperar dio el nombre de quien temía que lo asesinara. Borges nos narra después la cotidianeidad de Villari. Villari, el que espera. Y también antes describió el lugar al que fue. Y aquí es donde nos gustaría hacer algunos señalamientos del estilo de Borges. Leo el comienzo del cuento. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. Punto y coma. El hombre notó con aprobación, y prestemos mucha atención aquí, ustedes y yo. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería, un largo y ciego paredón de hospital, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, les propongo lo siguiente. Yo voy a leer esto anulando los adjetivos. Voy a sacar los adjetivos que puso Borges y vamos a ver cómo suena. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las casas de balconcito, la farmacia, los rombos de la pinturería y ferretería. Un paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. ¿Cómo sonó eso? ¿Qué les parece? Sonó de otro modo. ¿Qué es lo que saqué? Bueno, saqué lo siguiente. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos. Saqué manchados. Las decentes casas de balconcito. Saqué decentes. Los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Saqué desvaídos. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la... etcétera, etcétera. O sea, que uno puede sacarle los adjetivos a Borges y el cuento es igual. Claro, se parece más a Hemingway, dirán algunos de ustedes. Sí, pero con todos esos adjetivos se parece a alguien que Borges no quería mucho, a García Márquez. Cuando un escritor junta dos adjetivos, a eso se les llama adjetivos pareados, porque así como se aparean los animales y los seres humanos, se aparean los adjetivos. Entonces, un largo y ciego paredón se trata de un caso de dos adjetivos pareados, largo y ciego. Otro escritor hubiera puesto un largo paredón de hospital cerraba la acera de enfrente y habría objetado que largo y ciego no añadían nada al relato. Otra estética de la escritura
diría que manchados plátanos no agrega nada a plátanos, que decentes casas de balconcito, decentes ya está dicho con balconcito, las casas de balconcito, se entiende que son casas no opulentas, sino medias, ¿no? Y que son de gente decente, porque están ahí, tienen un balconcito. Los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Bueno, esto quizás sí, porque nos está indicando que la ferretería es vieja, ¿no? Y está despintada, pero eso tampoco tiene mucho que ver para el cuento. Y en todo caso, ¿qué tal si en lugar de los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería, escribimos los rombos desvaídos de la pinturería y ferretería? Seguimos en A Pensar de Todo y estamos inmersos en la obra de Jorge Luis Borges. Hacemos una lateralidad para que esto tenga música y sea entretenido, y les decimos que Borges admiraba mucho a Sherlock Holmes, Borges admiraba mucho a la cultura inglesa y a la novela policial británica. Entonces, ¿cómo no iba a ser Sherlock Holmes uno de sus grandes ídolos? Incluso Borges condena severamente a la novela negra norteamericana y dice que es un conjunto de hechos violentos, sexuales, groseros, deleznables. Así juzga a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, y no los incluye en la colección del Séptimo Círculo. El Séptimo Círculo es la gran colección de cuentos policiales que dirigen Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, y que ahora se está reeditando, es más actual imposible. Está en los kioscos. MC ha lanzado, para bien del mundo o de la Argentina, una reedición de las novelas, las grandes novelas que Borges y Bioy publicaron en la colección El Séptimo Círculo. Usted sabe por qué se llama El Séptimo Círculo, porque Borges, y seguramente Adolfito Bioy también, amaban la Divina Comedia de Alighieri, y el séptimo círculo del infierno es donde están los malvados, los ladrones, los asesinos. Entonces le pusieron El Séptimo Círculo, una cultísima denominación de la colección de novelas policiales que publicó siempre MC. Entonces, esa novela policial clásica es la que inglesa, es la que Borges admira y la que defiende. Y en esa defensa que hace de la novela policial, escuchen bien, esto es maravilloso. Aquí Borges estuvo brillante. Dice: la novela policial no es muy respetada por el mundo académico. Será porque no tiene el prestigio del tedio. Bravo, maestro. Aquí sí es donde aparece el Borges que uno admira. ¡Qué frase! El prestigio del tedio. Sí, señores. Sí, señores. ¿Cuántas películas que le gustan a los intelectuales tienen el prestigio del tedio? ¿Usted recuerda el cine iraní? ¡Oh! Tanto se inspiró el llamado nuevo cine argentino, nuevo realismo argentino, en el cine iraní. ¿Por qué? Porque tenía el prestigio del tedio. Hubo una película de Lizardo Alonso, se llamaba La Libertad, que era la historia de un hachero, y toda la película el hachero hachaba. Hachaba. A veces iba entre los yuyos y hacía sus necesidades. Eso era todo. Ahora, al haberle puesto La Libertad, eso fue un golazo, porque uno veía a este hachero y decía: qué libertad tiene este pobre hachero, se hace todo el día lo mismo.
Pero yo creo que hay que ingeniarse para mostrar a un hachero que hace todo el día lo mismo, sin por eso hacer una película de 90 minutos en la que solo vemos a un hachero que hacha árboles. En general, el cine, la novela, depende de las estéticas. Para mí tiene que tener un factor de entretenimiento. Y para Borges también. Los cuentos de Borges son muy entretenidos. Y entonces, ¿por qué gustó tanto esa película? Porque, bueno, el título La Libertad. ¿Y por qué? Porque tenía el prestigio del tedio. Como uno iba a ver una película, una vez fui a ver una película de Tarkovsky y el personaje tardaba 5 minutos en levantarse de la cama, en serio. Así empezaba la película. Y yo en medio del cine grité, en este tiempo Samuel Fuller ya te había dado 15 emociones fuertes. Hay otra película sobre un buscador de almejas. Dura 100 minutos. 50 minutos lo vemos al hombre buscando almejas desde un costado. Y los otros 50 minutos la cámara cambia de costado y lo toma del otro costado. Y esa es la película. Usted se ha pasado 100 minutos viendo a un hombre escarbar en la orilla del mar buscando almejas. 50 minutos a un lado, 50 minutos la cámara que se apiadó del espectador y para entretenerlo, supongo, cambió el ángulo. Pero los 100 minutos fueron esos. Bueno, por supuesto, estas películas, alguien puede decir, es una experiencia mística ver esa película. Bueno, otro puede decir, mirá, es un tedio infinito ver esa película. Borges hubiera dicho eso. Borges amaba la novela policial, porque para escribir una novela policial hay que ser muy inteligente, Hay que armar la trama, hay que armar el desarrollo, hay que esconder al culpable. Es decir, sí, es cierto, el género impone sus reglas, pero no siempre hay escritores talentosos para escribir siguiendo las reglas de un género. En todo caso, eso que Borges dice, la novela policial es desdeñada por los intelectuales porque no tiene el prestigio del tedio, lo comparto. El prestigio del tedio es exagerado. Lo mismo pasa en el arte en general, en la música. Una partitura tediosa va a ser elogiada por muchos. Y una gran partitura, como podría ser Sherezade, de Rimsky-Korsakov, no la van a tomar en cuenta. Bueno, entonces, estábamos en esto. Borges admira a Sherlock Holmes porque admira la racionalidad británica. Sherlock Holmes es la imagen de la racionalidad. El gran Sherlock Holmes fue Basil Rathbone, que hizo toda la serie de episodios que lo consagraron como el gran Sherlock Holmes. El gran Robert Downey Jr., que es un gran actor, ni siquiera tiene la nariz de Sherlock Holmes. Muchacho, Sherlock Holmes no tenía nariz respingada. Hay que respetar ciertas cosas. Caramba, a ver si nos mandan un Quijote gordo. No se juega con eso. Borges tiene un poema a Sherlock Holmes. Y vamos a empezar a leerlo y vamos a terminar de leerlo, porque es muy agradable. Es uno de sus últimos trabajos. Es casto, nada sabe del amor, no ha querido. Ese hombre tan viril ha renunciado al arte de amar. En Baker Street vive solo y aparte. Aclaro, Baker Street 221B es el lugar de la pensión de la señora Hudson donde vive Sherlock Holmes. En Baker Street vive solo y aparte. Le es ajeno también ese otro arte, el olvido. Lo soñó un irlandés, que no lo quiso nunca, y que trató, nos dicen, de matarlo. Fue en vano. El hombre solitario prosigue, lupa en mano,
su rara suerte discontinua de cosa trunca. No tiene relaciones, pero no lo abandona la devoción del otro, que fue su evangelista y que de sus milagros ha dejado la lista. Vive de un modo cómodo, en tercera persona. Esto es brillante, porque a Holmes lo narra el doctor Watson. Es el doctor Watson el que narra los cuentos de Holmes, y a este se refiere Borges. El doctor Watson tiene una devoción por Holmes, y es el que narra sus aventuras. Entonces, Holmes, dice Borges, vive de un modo cómodo, vive en tercera persona. No va jamás al baño. Tampoco visitaba ese retiro Hamlet, que muere en Dinamarca y que no sabe casi nada de esa comarca, de la espada y del mar, del arco y de la aljaba. De análoga manera diremos de aquel justo que da nombre a los versos, que su inconstante sombra recorre los diversos dominios en que ha sido parcelada la esfera. Atiza en el hogar las encendidas ramas o da muerte en los páramos a un perro del infierno. Ese alto caballero no sabe que es eterno, resuelve naderías y repite epigramas. Nos llega desde un Londres de gas y de neblina, un Londres que se sabe capital de un imperio, que le interesa poco, de un Londres de misterio, tranquilo, que no quiere sentir que ya declina. No nos maravillemos, después de la agonía, el hado o el azar, que son la misma cosa, depara a cada cual esa suerte curiosa de ser ecos o formas, que mueren cada día, que mueren hasta un día final en que el olvido, que es la meta común, nos olvide del todo. Antes que nos alcance, juguemos con el lodo de ser durante un tiempo, de ser y de haber sido. Pensar de tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna. Bueno, es flojo este poema. Ahora, hay guiños al lector, ¿no? Por ejemplo, que Sherlock Holmes da muerte en los páramos a un perro del infierno, se refiere al mastín de los Baskerville, ¿no? Una de las grandes novelas de Arthur Conan Doyle. Es el irlandés que creó a Sherlock Holmes. Y Arthur Conan Doyle quería ser un escritor valorado. Quería ser Borges, quizá, aunque nunca lo conoció. Pero Arthur Conan Doyle estaba harto de Sherlock Holmes. Él escribía otras cosas que consideraba más serias, libros de historia, cosas por el estilo. Pero era célebre, famosísimo por Sherlock Holmes. Entonces un día decidió matarlo. Y lo mata en el cuento El problema final, en que Sherlock Holmes y su archienemigo, el doctor Moriarty, caen juntos en un abismo. Se armó tal escándalo en Inglaterra, en Gran Bretaña y en todo el mundo que leía a Sherlock Holmes, que Arthur Conan Doyle tuvo que revivirlo en La casa vacía, donde Sherlock Holmes reaparece. Volvemos. Todos somos contingentes, pero vos sos necesario. A pensar de todo. A pensar de todo, nuestro último bloque, vamos a dar una precisión sobre el cuento La espera. En La espera aparece el tema borgiano de el otro. El otro. Los dos tienen el mismo nombre porque el perseguido, al anotarse, dio el nombre del que lo perseguía. Los dos son Villari. Villari es el otro para Villari y Villari es el otro para Villari. El que mata
es el otro del que muere, y el que muere es el otro del que mata. Hay un párrafo de Borges que es muy filosófico en este cuento. Cuando Villari piensa oscuramente, ¿no? Oscuramente le pone Borges, creyó intuir. Observen cómo no le concede una sabiduría filosófica, sino que pone oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Una notable afirmación que es una base fundamental de la filosofía existencialista. No tanto Heidegger, pero sí fundamentalmente Sartre en El ser y la nada, lo que dice de nosotros en tanto seres humanos, o lo que Heidegger llama el Dasein, el ser ahí, que somos nosotros, seres ahí, arrojados en un mundo que no elegimos. Pero Sartre intervendría aquí diciendo: cada cosa que elegimos somos nosotros, somos lo que elegimos ser. Nosotros nos damos el ser al ir eligiendo constantemente nuestra vida. Entonces, lo que elegimos se transforma enseguida en nuestro pasado. Y esa es la sustancia de la que estamos hechos. ¿Qué es alguien? ¿Qué es el chino acá? ¿Qué es el chino? Es todo lo que ha hecho en el pasado. Eso es. No puede dejar de serlo, pero a la vez es su presente. Y su presente es posibilidad. Él en su presente es pura posibilidad. Pero todos nosotros somos lo que hemos hecho. El pasado es la sustancia de la que estamos hechos. Y la sustancia es el ser, que es propiamente nuestro. Así que ahí Borges se mandó realmente una frase densa sobre la temporalidad. El tiempo existe porque el hombre existe, porque el hombre tiene proyectos, porque el hombre está eyectado hacia el futuro. Si no, no hay tiempo. O sea, bueno, esto quiere decir basta, sí señores, pero, lo dijo Borges. Oscuramente intuyó que el tiempo es la sustancia de la que el pasado está hecho. Bueno, adiós, chao, nos vemos.